They saw me, I sent them the baby, and they checked the baby, and they told me I need to come to the hospital. The baby is very sick. She was real small. The doctor said she lost a little weight, but but the doctor said she doing okay. Whenever she gets sick, I always call the doctor to come check her out. How she doing, how her fever doing, is she doing okay or bad. Las emergencias nutricionales son situaciones en las que se pierde la seguridad alimentaria, es decir, está comprometido la disponibilidad y el acceso a los alimentos. Esta escasez brusca e inesperada conlleva el deterioro nutricional de los habitantes de la comunidad, siendo especialmente susceptibles o vulnerables los niños menores de 5 años, las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia y los ancianos o personas con enfermedades crónicas. Cuando los nutrientes suministrados al organismo por la alimentación no alcanzan los requerimientos que éste necesita para mantener las actividades normales de la vida diaria, su funcionamiento normal y el crecimiento, se produce una pérdida de equilibrio que denominamos desnutrición. Es por tanto un problema médico y social que amenaza la vida y constituye una emergencia médica, especialmente en la infancia. Si la dieta es insuficiente, se debilita el sistema inmunológico y el organismo es más vulnerable a las enfermedades comunes, con mayor incidencia, gravedad y duración de las infecciones. Si la carencia de alimentos es prolongada y mantenida en el tiempo, se afecta tanto el peso como el crecimiento y hablamos de desnutrición crónica o stunting. En situaciones de emergencia nutricional, cuando la escasez es brusca, se produce una pérdida de peso importante y rápida conocida como desnutrición aguda o wasting. El número de personas desnutridas en todo el mundo llega casi a 1.000 millones, que sería más o menos lo mismo que la suma de toda la población de Europa y América del Norte. Las zonas más afectadas por el problema del hambre en el mundo actualmente son el sudeste asiático, el África subsahariana y en especial la zona del Sahel y algunos puntos de América del Sur y Central. In 2009, the Ministry of Health of Haiti ordered a general survey in the country in nutrition, and the result of this survey shows that there was an important rate of malnutrition in this country. After the earthquake in Haiti, the rate of malnutrition increased. That's why we opened 2 outpatient therapeutic programs and 2 supplementary food programs more. Those centers belongs to the state, to the Ministry of Health, and we afford technical assistance to these centers. Oui, nous allons la consultation. Vous capable rentrer pour consultation. Las causas de la desnutrición se dividen en 3 categorías, según el marco conceptual de la desnutrición definido por UNICEF. Estas 3 categorías son causas básicas, subyacentes e inmediatas. Son causas básicas los factores inherentes a la situación geopolítica del país, como los países situados en zonas desérticas o sumidos en conflictos bélicos. Denominamos causas subyacentes aquellas relativas a problemas de seguridad alimentaria, higiene y saneamiento, acceso a los servicios sanitarios o educación nutricional y salud materno-infantil. Por último, las causas inmediatas se refieren a la interacción directa entre la dieta inadecuada y las enfermedades. When we are asked about causes of this malnutrition, we don't know exactly what causes, but we already know that there are a lot of problems in
certain community. For example, young mothers don't know how to feed their children, and sometimes the babies are abandoned. Dans le programme de nutrition, nous travaillons dans l'aspect préventif et l'aspect curatif. Au niveau de l'aspect préventif, les femmes enceintes, on les prend au niveau de 8 mois et demi et même 9 mois. On fait l'éducation des mères sur l'allaitement maternel, comment elles doivent allaiter leur bébé, comment elles doivent faire la mise au sein, tout ça. Et ensuite, les autres aspects de la santé, par exemple l'hygiène, comment prendre soin de l'enfant et de la mère aussi, la nutrition de la mère, de la femme qui donne le sein, la femme allaitante, tout ça, on en parle au niveau des AEB. C'est aussi, on peut changer le tété. Maman change de sein. Voilà, c'est la même position. Bébé se met à l'aise. Les mains. Cette position-là, on l'appelle position, comment? De la Madone. Oui, ça c'est la Madone. Las emergencias nutricionales evolucionan en 3 fases. En una primera fase, denominada inseguridad alimentaria, empiezan a escasear los alimentos. Se ven afectados los grupos más vulnerables de la población, pero se sigue manteniendo una tasa de mortalidad similar a la media. La segunda fase se denomina crisis nutricional, cuando se agrava la escasez de alimentos, empiezan a producirse desplazamientos de población y empiezan a aumentar las tasas de desnutrición aguda global y de mortalidad por encima de la media en niveles medios altos. La última que aparece es la situación de hambruna, en la que existe una pobreza extrema, una carencia absoluta de alimentos de forma prolongada, que da lugar a un aumento de la tasa de desnutrición global por encima del 40-50%, con una mortalidad elevadísima de más de 5 personas por cada 10.000 habitantes al día. La desnutrición tiene consecuencias a corto y largo plazo. A corto plazo, la desnutrición aguda aumenta la morbimortalidad. La desnutrición aguda severa en sí misma es causa directa de muerte, pero también la desnutrición moderada aumenta la mortalidad de forma indirecta por mayor vulnerabilidad a las infecciones. A largo plazo, la carencia de nutrientes mantenida puede condicionar el desarrollo cognitivo, lo cual dará lugar a una disminución de la capacidad productiva e intelectual que condicionará la situación económica, familiar y comunitaria. التدريب الثاني عن الكلمة ومرادفة، الكلمة ومرادفة، شو معنى مرادفة يعني؟ معناه En toda emergencia es fundamental evaluar la desnutrición a 2 niveles, poblacional e individual. La evaluación poblacional se realiza mediante la utilización de encuestas nutricionales en muestras representativas de población, por ejemplo tipo SMART, y nos permite conocer la magnitud o gravedad de la situación para poder seleccionar el tipo de intervención adecuado. En función de la prevalencia de desnutrición, representada por la tasa de desnutrición aguda global, que es el porcentaje de niños menores de 5 años que padece algún grado de desnutrición, ya sea severa o moderada, vamos a decidir el tipo de programa nutricional teniendo en cuenta una serie de posibles factores que son agravantes de la situación, como pueden ser, por ejemplo, pues que haya epidemias de sarampión, tosferina, que la ración diaria general sea inferior a la media de los requerimientos, que la situación esté en proceso de empeoramiento, que la tasa bruta de mortalidad sea elevada por encima de 1 cada 10.000 habitantes o que haya una alta prevalencia de enfermedades respiratorias o gastrointestinales. Le dépistage qui se fait au niveau communautaire ou bien au niveau des institutions sanitaires. Au niveau communautaire, nous avons des volontaires, des animateurs qui font de porte à porte le dépistage chez les enfants moins de 5 ans. Ensuite, au niveau
institutionnels, instituts sanitaires, ce sont les agents de santé, les infirmières, tous les enfants qui viennent dans le dispensaire pour diagnostiquer, quel que soit pour une pathologie, on fait le dépistage. La evaluación individual en situaciones de emergencia es la identificación de cada caso. Nuestro objetivo va a ser el diagnóstico precoz del mayor número de afectados utilizando métodos de cribado sencillos y rápidos, como son el MUAC, la evaluación de edemas bilaterales, el peso y la talla. La determinación del MUAC o perímetro braquial es una herramienta validada que mide el riesgo de mortalidad por desnutrición que se asocia a la pérdida de masa muscular y tejido graso midiendo la circunferencia del brazo. Tras retirar la ropa del brazo izquierdo, con el brazo en flexión se localiza el punto medio entre el hombro y el codo. En ese punto se coloca la cinta de MUAC sin holgura ni tensión y se recoge el valor de medida indicado en milímetros. Según los nuevos estándares de la OMS 2009, para niños menores de 5 años se considera desnutrición severa cuando el MUAC es inferior a 115 milímetros, desnutrición moderada si está entre 115 y 125 milímetros. Debemos de tener en cuenta que en algunos contextos se siguen aplicando los puntos de corte anteriores que establecen la desnutrición aguda severa por debajo de 110 y moderada por debajo de 120 milímetros. La segunda herramienta sencilla y fundamental es la determinación del edema nutricional que se manifiesta como hinchazón en pies, piernas o generalizado hasta la cara. Se evalúa mediante la presión con los dedos pulgares del dorso de ambos pies durante 3 segundos. Si la huella hundida persiste de forma bilateral al retirar los dedos, existe edema con fóvea y debe repetirse la operación en la cara anterior de las piernas. Se clasifica en 3 grados. Una cruz, edema solo en el dorso de los pies. 2 cruces, edema en pies y piernas que no sobrepasa las rodillas. 3 cruces, cuando los edemas son generalizados, incluidos pies y piernas, pero se extiende también a miembros superiores, cara y párpados. Junto a estas 2 herramientas, suficientes para el diagnóstico de desnutrición aguda en menores de 5 años, están las medidas antropométricas clásicas, peso y talla, y los índices estandarizados de peso para la talla. Para determinar el peso, se desviste al niño y se le coloca en una báscula colgante, limpia, calibrada y segura, cercana al suelo, y se recoge la medida cuando él está tranquilo y cesa la oscilación de la aguja. Se determina en kilogramos con al menos un decimal. Para determinar la talla o largo se utiliza un tallímetro o tabla con longitud calibrada. Se realiza en bipedestación si el niño es mayor de 2 años o mide más de 85 centímetros y en decúbito cuando es menor. Los talones, las rodillas y todo el dorso del cuerpo deben estar bien pegados a la tabla. Se sujeta la cabeza por la barbilla, haciendo que la línea de la mirada sea perpendicular a la tabla. Y los pies deben estar en completa flexión. Se registrará en centímetros con un decimal. Con ambas determinaciones podemos calcular el índice de peso para la talla y mediante unas tablas estandarizadas identificar el estado nutricional en función de la desviación estándar en la que se encuentre. Los nuevos estándares recomendados por la OMS en 2009 clasifican como desnutrición aguda severa cuando el peso para la talla es inferior a -3 desviaciones estándar y moderada si está entre -2 y -3 desviaciones estándar. Siempre debemos fijarnos que algunos programas pueden seguir aplicando las antiguas tablas de referencia del NCHS y sus puntos de corte previos, que son para desnutrición aguda severa cuando el peso para la talla es inferior al 70% y para malnutrición moderada cuando está entre el 70 y el 80%. La clasificación clínica clásica de la desnutrición distingue 2 tipos fundamentales, ambos asociados a un mayor riesgo de mortalidad, que son el marasmo y el kwashiorkor. El marasmo se caracteriza por una delgadez extrema, la piel arrugada que da apariencia de anciano, el esqueleto óseo es prominente, marcándose mucho las costillas, las articulaciones y el ánimo generalmente es irritable,
Corresponde a los casos en los que el MUAC o el índice de peso para la talla están por debajo del punto de corte. El segundo tipo es el kwashiorkor, que se caracteriza por la presencia de edema en grado variable, estado de postración o apatía y generalmente signos debidos a la carencia de micronutrientes, como es el cabello ralo y pajizo, la piel fina con zonas de despigmentación, la cara generalmente redondeada y es frecuente la hepatomegalia. Existe una combinación de ambas que se denomina kwashiorkor marasmático y que es la forma más grave que conlleva mayor letalidad. Se distinguen diferentes niveles de gravedad en base a unos puntos de corte estandarizados por la OMS. Existiría una situación previa de riesgo nutricional cuando una persona, por motivos propios, ya sea enfermedad o externos como la carencia de alimentos, desplazamientos, no es capaz de consumir suficientes nutrientes en cantidad y calidad para cubrir las necesidades de su organismo y comienza a utilizar sus reservas corporales, primero la grasa, después el músculo. Cuando se agotan estas reservas aparece la desnutrición aguda, que se clasifica en moderada o severa según dichos puntos de corte en función del valor del MUAC o del índice peso para la talla. La desnutrición aguda moderada se identifica en los protocolos con el color amarillo y se diagnostica según los parámetros definidos por la OMS. Estos parámetros son un valor de MUAC entre 115 y 125 milímetros y o un índice de peso para la talla entre 2 y 3 desviaciones estándar. Au niveau de sévère, pour les enfants sévères, c'est au niveau du programme thérapeutique ambulatoire qu'on appelle PTA. Et pour les enfants modérés, c'est au niveau du PNS, c'est le programme de nutrition supplémentaire. Au niveau du PNS, on fait aussi la prise en charge de l'enfant malnutri modéré. Ce qu'on fait, on fait l'éducation des parents, comment ils doivent donner à manger à l'enfant, mais on donne un supplément qui est le Supplementary Plumpy. Ensuite, les femmes enceintes et les femmes allaitantes qui ont un périmètre brachial inférieur à 210 mm doivent prendre en charge au niveau du PNS. Tous les enfants qui sortent du PTA doivent passer au programme du PNS. La desnutrición aguda severa se representa con el color rojo. La presencia de cualquier grado de edema es criterio por sí mismo de desnutrición aguda severa. También lo son cuando el MUAC es inferior a 115 milímetros o el índice de peso para la talla inferior a 3 desviaciones estándar. Ou bien vous balez 3 sachets par jour dans ça. Comment on balait le programme dans Jean de Julien. Si nous prenons la. Pour le traitement au niveau du PTA, ce qu'on fait, l'enfant est venu, on fait le test d'appétit à base du médicament nutritionnel qui est le Plumpy Nut. Et puis, ensuite, si l'enfant a de l'appétit pour manger le Plumpy Nut, on admet l'enfant au programme du PTA et on donne une quantité de Plumpy Nut suivant le poids de l'enfant. On a un tableau bien spécifique suivant tel poids, voilà la quantité de Plumpy Nut que l'enfant doit manger par jour et on donne une quantité pour une semaine à l'enfant et on donne rendez-vous dans 8 jours. Ensuite, on a comme médicament, au premier jour, on donne de l'amoxicilline à l'enfant. Au deuxième rendez-vous, deuxième visite, ça veut dire la deuxième semaine, on fait le déparasitage chez l'enfant. On donne l'albendazole. Ensuite, à la sortie de l'enfant au programme, après, on donne de la vitamine A. Una vez establecido el diagnóstico de desnutrición aguda severa, debe evaluarse la presencia de complicaciones médicas serias que constituyen un criterio directo de tratamiento en régimen de ingreso hospitalario o en una unidad de nutrición terapéutica.
Estas complicaciones pueden ser, por ejemplo, la presencia de fiebre alta, hipotermia, taquipnea, lesiones dérmicas extensas, una disminución del nivel de conciencia, vómitos severos, deshidratación, palidez, ictericia, tendencia al sangrado o cualquier situación que precise tratamiento con sonda nasogástrica. Ici, c'est l'USN, l'unité de stabilisation nutritionnelle. Nos groupes cibles, ce sont les enfants de 0 à 5 ans, les femmes enceintes et les femmes allaitantes. On reçoit ici les enfants avec malnutrition aiguë sévère, avec complications. Les enfants, une fois passés au PTA, donc s'il y a complications, on nous réfère ces enfants-là pour hospitalisation. L'USN, arrivé à l'USN, on fait non seulement la prise en charge nutritionnelle et également la prise en charge des complications médicales. Tout dépend de la phase. En phase 1, on donne F75. En phase de transition et en phase 2, on donne du F100. Et également, on donne du plompinote, les bipissants, les intrants. Donc, c'est comme ça on fait la prise en charge nutritionnelle et également s'il y a des complications, on fait la prise en charge complications. Une fois qu'on a stabilisé la complication et on réfère l'enfant au PTA. Donc, Est-ce que vous pensez que nous venir bon pour vous? Oui, venir bon pour moi parce que ça fait ça mal en pile. Est-ce que vous avez recommandé les gens pour venir là, alors aller sur notre monde qui est malade? Oui, je vais recommander les gens qui viennent là. Nous avons compte que la gente que tiene el mismo problema por casi igual.